Buenas noches con todos. Vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a compartir el material. Solo vamos a hacer la parte que falta para que ingrese a la evaluación del día viernes. ¿Se puede visualizar? Sí, magíster. A ver, el tema que vamos a considerar es pruebas selectivas en auditoría. Entonces, indicar que la prueba selectiva o muestreo, como de repente ustedes lo deben haber escuchado en investigación o de repente en estadística, es un procedimiento que sirve para derivar conclusiones sobre las características de un grupo numeroso de partidas mediante el examen de un grupo parcial de ellas. Es como que si ustedes consideraran una población y de la población ustedes tienen que considerar muestras para aplicar en una investigación. En el caso de lo que es auditoría se aplica de la misma forma, pero en este caso en auditoría se considera con el nombre de prueba selectiva, que es un procedimiento donde indica que sirve para derivar conclusiones sobre las características de un grupo numeroso de partidas, considerado lo que es población, pero que esta población tiene que tener todas las mismas características y que de acuerdo a ello nosotros podamos seleccionar una muestra o una prueba selectiva para realizar un determinado examen. Podemos colocar de repente como ejemplo el hecho de juntar o considerar dentro de una empresa todas las partidas o todas las cuentas que se utiliza dentro. Y de acuerdo a ello, nosotros podemos seleccionar un grupo especial a cual aplicar auditoría. Por ejemplo, si es que la auditoría o el objetivo de la auditoría es verificar los inventarios, por consiguiente, lo que nosotros debemos que seleccionar serían las cuentas o partidas que corresponden directamente o que intervienen en lo que es inventarios. Sabemos que la partida principal o la prueba selectiva principal va a ser el elemento 2, dependiendo de la actividad que aplica la empresa. Empresa industrial, en este caso tendría que ser la 21, la 23, la 24. Empresa comercial tendría que ser la cuenta 20. Pero dentro de ese bloque, la cuenta 20 o de repente la 21 o la 24 ya se considerarían como pruebas selectivas. ¿Y cuál vendría a ser el grupo de partidas en sí considerarse la población? Todas las que intervengan directamente para ello. Significa que si yo realizo una compra, interviene la 60, la 16, la 42, la 61. Y si ustedes recuerdan, ahí tenemos el asiento que es por la variación 20 a la 61. Y por consiguiente, lo que es la venta, la 12, a la 40, la 70 y la cuenta 69, por el asiento del costo de venta 69 a la venta. Un grupo de partidas cuyas características desean conocerse reciben el nombre de universo. Todas ellas deben tener las mismas características. Con el ejemplo que estoy dando anteriormente, significa que todas esas cuentas que acabo de mencionar tienen una característica principal, que es intervenir directa o indirectamente en lo que es inventarios. Y el grupo de partidas que son examinadas se denomina muestra o prueba selectiva. El uso del muestreo bajo el nombre específico de prueba selectiva ha sido general y antiguo en la práctica de la auditoría. ¿Cuáles en este caso las ventajas de una prueba selectiva?
Primeramente, la economía, el costo de una revisión está en proporción al número de partidas revisadas en igualdad de otras circunstancias. Si nosotros tenemos que mandar a revisar o hacer auditoría a una empresa, por consiguiente tenemos que verificar qué cantidad de información es la que tenemos que revisar. Y en algunos casos el costo que implica lo que es pagar una auditoría va dependiendo de ello. Si voy a realizar una auditoría en 2 meses y por consiguiente la cantidad de información es inmensa, entonces nosotros debemos aplicar pruebas selectivas, porque en 2 meses no podemos revisar toda la información. Y en base a ello es que se aplica el costo de esa revisión. Oportunidad. La prueba selectiva permite, por la misma razón de disminuir el número de partidas a examinar, reducir el tiempo entre la fecha en que los estados financieros son sometidos al auditor y la fecha en que éste puede emitir el dictamen. Cuando hay empresas que de repente tengan que presentar estados financieros auditados a la Superintendencia de Mercado de Valores, es ahí donde se requiere justamente un tiempo menor para poder aplicar una auditoría. ¿Por qué? Por el hecho de que la presentación de estados financieros tiene una fecha límite y por consiguiente implica que tenga que emitir un dictamen. Entonces, ¿qué implica la prueba selectiva? Implica que al momento que tengamos que hacer o aplicar la auditoría, lo hagamos en el menor tiempo posible. Poder reducir la revisión de partidas y así poder tener un dictamen apropiado. Es por eso que les di el ejemplo de los inventarios. Para los inventarios, una población podría considerarse todas las cuentas que intervienen directamente con lo que es inventarios. La 12, la 40, la 60, la 70, la 69, la 20 o de repente la 21 o 24 y de acuerdo a ello poder considerar o seleccionar una partida que sea principal en todo ello, que vendría a ser lo que es la cuenta 20 o vendría a ser en este caso la cuenta 21, 24, 25, dependiendo de la actividad de la empresa. Minuciosidad. El examen exhaustivo de un número considerable de partidas semejantes hace prácticamente imposible ser minucioso. La monotonía del trabajo y la formación inconsciente de hábitos tienen a que un examen concienzudo sea deficiente al ser exhaustivo. Ese es el punto. O sea, se supone que nosotros al momento de aplicar la revisión, al momento de aplicar la auditoría, debemos ser minuciosos con el trabajo que se realiza. Entonces, ¿qué implica? Que al momento de aplicar una prueba selectiva pueda ser, no es tanto cierto, pero en algunos casos, cuando la cantidad de información es grande, es inmensa, se aplica lo que es pruebas selectivas y puede hacer que ocasione que el resultado que muestra no sea el correcto. ¿Por qué? Porque tendríamos que solamente revisar algunas partidas, no tendríamos que revisar todas. La aceptación general, la cantidad y la clase de evidencia comprobatoria requeridas para apoyar una opinión fundamentada son asuntos que el auditor debe determinar en el ejercicio de su juicio profesional, después de un cuidadoso estudio de las circunstancias de cada caso en particular, dependiendo de cada objetivo planteado. Al tomar estas decisiones, debe considerar la naturaleza de cada partida sujeta a examen, la importancia de los posibles errores e irregularidades, el grado de riesgo implicado, el cual depende de la suficiencia del control interno. Mucho tiene que ver lo que es el control interno en este procedimiento de auditoría. ¿Por qué? Por el hecho de que toda empresa que tiene un buen control interno y frecuente, hay muchas probabilidades de que la empresa esté más o menos al 90% esté en condiciones y que esté trabajando correctamente. Pero, ¿qué pasa si de repente por ahí existe un control interno insuficiente? Entonces, la empresa tiene el riesgo de tener problemas quizás en el momento o más adelante.
el hecho de la prueba selectiva implica justamente que a veces se cometan estos tipos de errores, pero ¿de quién depende si es que se aplica o no se aplica lo que es prueba selectiva? Directamente del propio criterio del profesional, el auditor. En la medición estadística, porque recuerden ustedes que el hecho de aplicar una prueba selectiva, tener una muestra, perdón, tener una población y tener que, en este caso, indicar una muestra, se puede hacer a través de una prueba estadística, que es la que nosotros conocemos. Primero, el nivel de satisfacción de calidad de los datos objeto de revisión. El porcentaje permitido del nivel de riesgo de rechazar un universo o población. Pero recuerden ustedes que el nivel satisfactorio de calidad para los datos objeto de revisión van de acuerdo a la actividad y al objetivo que presenta la auditoría. El porcentaje permitido del nivel de riesgo de rechazar un universo o población dependiendo de la fórmula. Recuerden ustedes que es 50%, 50%, 50 y 50. El nivel adecuado de los datos examinados. Si nosotros tenemos, en este caso, seguridad de que los datos que estoy revisando son los correctos, entonces vamos a tener una prueba o un resultado correcto. Y el porcentaje de contingencia o de error de aceptar un universo. Considerando siempre que el universo o las partidas que están dentro de ese universo deben tener las mismas características. En la aceptación general de las pruebas selectivas, el auditor con frecuencia está consciente de los saldos de las cuentas y transacciones que pueden tener mayor oportunidad de error. Entonces, ¿qué partidas son las que podrían tener mayor oportunidad de error? Normalmente, la partida o la cuenta 10, cuando de repente no se cumple lo que dice la norma con relación a las cancelaciones, utilizar medios de pago. ¿Qué otra partida puede tener errores que de repente al momento de comprar mercadería no se considera directamente de repente comprobante de pago? Errores que pueden existir. Ahí, aparte, justamente el hecho de tener dos enfoques generales, el estadístico y el no estadístico. En ambos casos, siempre se considera el criterio profesional en la planeación, elaboración y evaluación de una muestra para relacionar la evidencia comprobatoria producida por la muestra con evidencia comprobatoria para llegar a una conclusión acerca de correspondientes saldos de cuenta o clase de transacciones. Por ejemplo, si nosotros queremos saber cómo hemos llegado al saldo de la cuenta 10, lo que tendríamos que hacer es revisar todo el movimiento que corresponde a la cuenta 10. Pero, ¿qué pasa si de repente el tiempo que tenemos para hacer dicha revisión es corto? Entonces, dentro de esa cuenta 10 se puede utilizar una prueba selectiva. Y esas pruebas selectivas ya correspondería directamente a aplicar meses. No todo el año, sino solamente voy a verificar un solo mes para ver si la información está correcta o no. En la parte o en el muestreo estadístico, recuerden ustedes que se puede aplicar la fórmula estadística que nosotros conocemos, donde indica lo que es el número de participantes que hay dentro de una población, qué tanto es el margen de error. Normalmente es 50-50, las probabilidades que tiene de que la prueba sea la correcta. Entonces, esa es la parte de la fórmula. ¿Y cuál es la no estadística? La no estadística parte directamente del propio criterio del profesional. El profesional, si a su criterio dice, no, vamos a hacer la verificación a toda la información que está de la empresa, por consiguiente es permitido. Pero si dice que hay que hacer la revisión en base a pruebas selectivas, en base a muestreos, también es permitida.
El muestreo estadístico constituye el mismo proceso general seguido mediante el método del muestreo, con base en el juicio tradicionalmente utilizado por el auditor, pero aquel incluye ciertos perfeccionamientos, en especial la selección al azar de los elementos. Parte directamente de lo que vamos a revisar en auditoría. Si tengo que revisar renta, entonces tengo que colocar como población todas las partidas que intervengan en lo que es el cálculo del impuesto a la renta. Entonces, ¿existe de repente algunas inconsistencias, de repente algunos criterios de error? Sí puede existir, por el hecho de que de repente se ha seleccionado alguna prueba que de repente no va a ser muy útil para poder verificar la información. El muestreo estadístico es con frecuencia considerado como un método estadístico. Recuerden que el método estadístico es una serie de secuencias, pasos, procedimientos que hay que seguir. Entonces, en el caso del muestreo estadístico es igual. Si vamos a utilizar una fórmula, entonces necesariamente necesitamos una población que cumpla las características iguales. ¿Para qué? Para poder aplicar o considerar una prueba selectiva. Aun cuando provee al auditor de bases objetivas para calcular la confiabilidad de su muestra y el riesgo relativo al aceptar los resultados del mismo, requiere que éste ejerza el mismo grado de juicio necesario en la aplicación de la técnica tradicional. ¿Cuál es la técnica tradicional? El muestreo no estadístico. Los objetivos que se persigue con la prueba selectiva. Poder llegar a concluir respecto a que si se debe aceptar o rechazar el universo del cual se extrajo la muestra, porque recuerden ustedes que a veces se corre el riesgo de que hemos seleccionado muestras no correctas. Garantizar la corrección de las conclusiones obtenidas respecto a cualquier área en los registros contables. Recuerden ustedes que para poder verificar una partida, esa partida tiene que estar considerada dentro de los registros. Servir como una base para la opinión que rinde el auditor respecto a la adecuada presentación de los estados financieros. Y permitir que el trabajo del auditor se concluya en un tiempo razonable. Se aplique o no se aplique lo que es el muestreo estadístico, necesariamente se debe considerar que la auditoría debe estar completa, debe estar ejecutada en un tiempo menor al estipulado. Hasta ahí. Recuerden ustedes que cuando nosotros tenemos que realizar una auditoría y la cantidad de información que tenemos que analizar y el tiempo es mínimo, a criterio profesional se acepta lo que es el muestreo o la prueba selectiva. Esa selección de prueba selectiva normalmente es a propio criterio del profesional. Por eso es que hace la aclaración que hay posibilidades, aunque el resultado que se brinde después de aplicar la auditoría no sería el adecuado. O en este caso, no aplica lo que es la seguridad al 100% de que ese dictamen o ese resultado esté correcto. Pero por juicios de diferentes profesionales es permitido las pruebas selectivas, siempre y cuando la cantidad de información que se audite es en grandes cantidades, valga la redundancia. Pero cuando la cantidad de información que se desea revisar es pequeña, no necesitamos aplicar pruebas selectivas. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Magister, una consulta. Te escucho. La SUNAT Magister al hacer la auditoría siempre va a hacer un muestreo, se va a basar en un muestreo en lo que es al aplicar la auditoría, o puede hacerlos también detalladamente. Cuando la administración tributaria aplica las auditorías, ellos ya vienen con algo seleccionado.
si ustedes en algún momento han pasado por ellos, ustedes deben haber verificado que ellos ya tienen impresos los documentos de lo que realmente es lo que van a revisar. Entonces, si es auditoría completa que exige renta, entonces, ¿cuál va a ser la población? Todo. Entonces, si ellos indican que han detectado de repente errores en el mes de junio, entonces ellos van a aplicar la verificación solo en el mes de junio y para ellos ya se considera lo que es prueba selectiva. Para ellos es más fácil por el hecho de que todo lo tienen automatizado y ellos pueden hacer el cruce de información. En el caso de un auditor independiente es distinto. El auditor toma a su propio criterio si es que va a analizar toda la información o solamente va a aplicar un muestreo. Pero da la diferencia que si es que aplica muestreo o prueba selectiva, indicar que el resultado que brinda no sería el correcto, significa no sería seguro al 100%. Para eso existe un margen de error que va, que va más o menos 5%. Sí, José. Gracias, Magíster. Sí, Magíster. Ok. Noli, te escucho. Magíster, ¿me puede explicar los objetivos que perciben? Lo que la pregunta 3, lo que dice sería como una base sobre la opinión, Magíster. Ya, si bien decimos que a veces no es seguro aplicar lo que es pruebas selectivas, lo que hace en este caso la prueba es servir solamente como una base para la opinión que rinde el auditor al respecto con la presentación de estados financieros. ¿A qué me refiero? Nosotros sabemos que en los estados financieros muestra saldos finales. Entonces, al momento de yo aplicar una prueba selectiva a una de esas partidas que se muestran en los estados financieros, lo que hace en este caso el auditor es tratar de dar una opinión con respecto a de dónde corresponde ese saldo. O sea, si el saldo de la cuenta 20 es 12,000, entonces al momento de aplicar la prueba selectiva de esa cuenta, se va a saber que esos 12,000 de repente corresponde a compras hechas en el año o de repente corresponde solo a inventario. Y de acuerdo a ello, relacionar con las otras partidas que se intervienen en la cuenta 20. La 70, la 60, la 69, la 42, etcétera. Entonces, ese es justamente el hecho de servir como opinión. Como opinión. Ya, Si no, Magíster. ¿alguna otra pregunta? Esta parte ya la vemos la próxima semana, o sí, después de lo que es la segunda práctica calificada. Solamente quería explicarles esa pequeña partecita sobre lo que es prueba selectiva. Significa que hasta la diapositiva 9 ingresa para la evaluación del día viernes. Vamos a tomar asistencia. Señores, ahora sí, información. Acuña Brigitte. Profesora Acuña Brigitte tiene problemas con su internet. No te he escuchado muy bien. Y 4 de carne, 8 en total. Vamos a tener exactamente 70 minutos, señores. 70 Arana Diego. tiempo más que de sobra, señores. 8 empanaditas, 70 minutos. Buena suerte, recuerden que solamente Atanasio Miguel. una sola persona será salvada esta noche, señores. El resto Ayala Manolo. a la medianoche sentencia. Así que esfuércense, señores. Buena suerte, recuerden, señorita, que es el teo de Germina. Bardables Ailén. Tranquilamente en este momento. Y
Bendezú Juan. Muy bien, muy bien. Buenas tardes, señores. ¿Está listo? Berrospi Roger. Está en la bechamel, que sale muy bien. Bello Elías. Calero Brenda Luz. Buenas noches. Buenas noches. Castillo Diego. Castillo presente, profesora. Ok, Carla José. Presente, magíster. Ok, Carita Jenny. Presente, magíster. Buenas noches. Buenas noches, Copa Ruth. Cobos Luis. Condorio Felia. Cueva Flor. De la Cruz en Yerber. Presente de la Cruz, ¿no? De la Cruz. Ok, en Yerber. Delgado Darlín. Díaz Edson. Domínguez Lucy. Hay que tocar y meter empanada. Tocar y meter empanada. Eso. Muy bien. Uy, señor. Echevarría Milagros. Presente, magíster. Buenas noches. Buenas noches, Falcón Luz. Presente, magíster. Buenas noches. Buenas noches, Flores Nicole. Presente, magíster. Buenas noches. Buenas noches, García Gaby. Presente, Mir, buenas noches. Buenas noches, Jerónimo Cristian. González Jonathan. Hilares Jessica. Presente, magíster, buenas noches. Buenas noches, Guaitán Miriam. Laime Wilmer. Lanchipa Kelly. Laurente Leslie. Presente, magíster. Buenas noches. Buenas noches, Yasa Elizabeth. Luque Jennifer. Buenas noches, magíster. Presente. Buenas noches, Mamani Doris. Medrano Presente, Giancarlos. magíster. Buenas noches. Ok, Doris. Medrano Giancarlos. Ok. Ok, Giancarlos. Mejía Jesús. Presente, profesora, buenas noches. Buenas noches, Mendoza Erika. 8 empanadas para los participantes, 4 de carne y 4 de pollo con alcachofa. Mendoza Víctor. Según que encontraron encima de sus estaciones cuando pasaron. Mira, Carla. Tenemos una buena masa. Tenemos rellenos sencillos. Creo que nos puede ir bien. Murillo Hilda. Participantes, quedan 60 minutos, señores. 60 minutos. Vamos, señores, vamos, vamos. Ok. Ok, Hilda. Ortega Brasilia. Palacín Miriam. Es que Cristian Isla te tiene un poco de miedo y por ese motivo te mandó a hacer esto. Parda Benelli. Parda Benoli. Le voy a preguntar. Presente, magíster. Pardo de Ponce, Nelly. Ok, Nelly. Noli. Presente, Mir. Ok. Pérez Jack. Presente, magíster. Ok. Pérez Maritza. Presente, magíster, buenas noches. Buenas noches. Rado Jefferson.
Dice por ahí Cristian Isla, que tú llamaste a Mónica que haga esto. Ramírez Vivian. Porque sabe que ella es candidata. Ramón Marley. Bueno, Moniquita de tener, por supuesto que ella tendría, pero no tiene ministerio entrando de Ramos Rolando. Hay cariño, historia, porque Río Rosa. Rodríguez Juan. Rojas Marisol. Buenas noches, magíster presente. Buenas noches. Romero Graham. Presente, magíster, buenas noches. Buenas noches. Rosas Susana. Cristian Isla no te ha elegido por ese mundial. Él te ha elegido porque tú eres Ruiz Gladys. Presente, mis buenas noches. Buenas noches. Soto Jennifer. La grabación de la princesa amazónica con Cristian Isla. ¿Qué es lo que más recuerdas de esto? Esa experiencia me ha hecho reír con todo. Y Leodicia. Cuéntame una anécdota que Cristian Isla. Roger Gedid. Presente, magíster, Truyan Kedit. Buenas noches. Vargas Nori. Vázquez Carmen. Presente, magíster. Vázquez Carmen. Villacrés Cristina. Mientras Mauricio Besones, Villafuerte Erika. Yaña Clusivet. un actor, ¿no? Creo, no, pero es un gran actor. Yucre Yurema. Es el truco para toda aquella persona. Buenas noches, magíster presente. Buenas noches. Yucra Edi. Interpretar a Culebra, van a hacer un remake de La Princesa Mágica. Ya chicos, hasta ahí la sesión. No se olviden revisar el material, las grabaciones para el examen del día viernes. Cuídense y buenas noches. Buenas noches, magíster. Buenas noches. Buenas noches, magíster. Buenas noches. Profesora, se bendiga. Buenas noches.